Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Y vamos a continuar con nuestra serie, las parábolas de Jesús. Y vamos en esta ocasión a meditar en la parábola llamada los obreros de la viña. Mateo capítulo 20, los obreros de la viña. Las parábolas son relatos que algunos maestros o algunos hombres con autoridad narran sobre hechos de la vida cotidiana por medio de los cuales enseñan una verdad espiritual. Esa es una parábola. Las historias las cuentan con el fin de que el oyente pueda comprender más fácilmente la lección que quieren dar, o incluso las narran también para darle más dramatismo a la respuesta, y de esa manera el oyente aprenda con mayor facilidad aquella enseñanza. Aquellos que reciben la lección es más probable que la comprendan si se le da un énfasis, si se les da algún dramatismo a estas parábolas. Y esta es precisamente la intención de que los maestros utilicen parábolas. Ahora, una parábola siempre se da como resultado o viene como resultado de algún acontecimiento previo que amerita una lección, una exhortación o una reprensión. La parábola siempre viene como resultado de aquello, de algún acontecimiento que amerite alguna reprensión, una exhortación o alguna lección. Este tipo de enseñanzas ya se utilizaba desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ya podemos encontrar en el segundo libro de Samuel. Acompáñenme por favor al segundo libro de Samuel, capítulo 12, y vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento ya las parábolas eran utilizadas para dar alguna enseñanza. Segunda Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 9. Segunda Samuel 12, capítulo 12, versículo 1 dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. El pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Esta parábola, el profeta Natán va y se la narra a David con el objeto de darle una lección, de hacerle ver que lo que había hecho David había hecho, si ustedes recuerdan la historia, David había tomado la mujer de Urías Heteo, a Betsabé, se había quedado con ella y había mandado matar incluso a Urías, uno de sus más fieles guerreros y más valientes guerreros. Así que el Señor le dice a Natán: ve y amonesta a David.
Y va Natán y amonesta a David por medio de una parábola. La idea y el punto central de esta parábola es que va con David a confrontarlo con el pecado por la infamia que había cometido David. Esa fue la función de esta parábola. Y aunque el uso de las parábolas se había venido utilizando desde tiempos antiguos, desde el Antiguo Testamento, en nuestro Señor Jesucristo fue quien mayormente la usó como una herramienta para revelarles a sus discípulos misterios que de otra manera hubiera sido difícil que los comprendieran. Ahora es muy importante que nosotros recordemos que las parábolas fueron como juicio también para aquellos judíos blasfemos que habían cometido blasfemia, valga la redundancia, en contra de Cristo. Y por eso en el capítulo 13 del libro de Mateo vemos nosotros cómo les dice el Señor que las parábolas las usa para que ellos no entiendan, aquellos que habían blasfemado en contra de Cristo. Todas las parábolas tienen el fin de enseñar una lección. En este caso, las parábolas de nuestro Señor eran con el fin de que sus discípulos conocieran los misterios, mas no aquellos los cuales no les había sido dado para que comprendieran las parábolas. En las parábolas de Jesús, aunque se pueden encontrar en ellas varias aplicaciones, toda parábola tiene únicamente una interpretación. Las parábolas tienen una enseñanza, una interpretación, aunque podemos encontrar varias aplicaciones, pero no podemos encontrar diferentes interpretaciones en una parábola porque siempre hay un punto central. Hay un punto central en el cual el Señor hizo el énfasis para dar esta parábola. Es por eso que cuando el Señor narra una parábola, siempre hay un acontecimiento previo a ella. Como vamos a ver ahorita, en la parábola que vamos a estudiar, hay un acontecimiento. El acontecimiento previo a la parábola de los obreros de la viña es el discurso que tiene el Señor con el joven rico. De ahí es de donde se deriva o donde Él decide darles esta parábola para enseñarles a aquellos que quería enseñarle con motivo del discurso que tiene con el joven rico. Vamos entonces a orar para, este es el preámbulo de nuestro estudio, vamos a orar para entrar en la materia, en el estudio de nuestra parábola del día de hoy. Bendito Dios, te damos gracias por esta palabra que tú nos das. Rogamos, Señor, para que nos abras el entendimiento y nos des aquello que tú tienes para nosotros, para nuestra vida. Que seamos humildes en recibirla y que también seamos humildes para poder ponerla en práctica en nuestra vida. Que no sea nada más el que lo oigamos y olvidemos aquello que tú nos das, sino que también pongamos ese empeño en practicarla para agradarte siempre y de esa manera caminar más en santidad. Quita de nosotros toda distracción, todo aquello que pudiera impedirnos tomar tu palabra con devoción. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En la parábola de los obreros de la viña, como les comentaba, hay un antecedente que nosotros podemos encontrarlo en Mateo capítulo 19, versículo 16, que es el diálogo que el Señor tiene con el joven rico. Y vamos a leer del versículo 16 al versículo 22, y dice la palabra así. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Si nos damos cuenta nosotros en este diálogo, en el encuentro que tiene con el Señor, es una situación algo extraña,
porque se trata de un joven que tiene buena posición económica, y un joven con una buena posición económica regularmente lo que menos quiere es preocuparse por su vida eterna. Tiene toda la juventud por delante, él lo que quiere es disfrutar, y si tiene todos los bienes, tiene riquezas, él lo que quiere es disfrutar de aquello que ha recibido. Ahora, si ya de por sí tener riquezas hace a las personas adultas el apartarse de Dios, personas adultas, maduras, se despreocupan por las cosas de Dios, imagínense un joven con estas características del joven rico. Que el que una persona tenga posesiones lo va a hacer mayoritariamente que quiera disfrutar de ellas. Eso es lo que causa el que tenga posesiones. Y sobre todo, como les comento, en este caso, en este joven que tenía toda la juventud. Ahora, lo que nos dice la historia es de que este joven sí tenía una preocupación por su vida eterna, al grado que va con el Señor y le dice, Señor, ¿qué puedo hacer yo para obtener la vida eterna? Él sí tenía esa preocupación. Así que con esa intención va y busca a Jesús y le pregunta, ¿qué es lo que puede obtener para la vida eterna? Y él le responde, guarda los mandamientos. No es que el Señor esté diciéndole que una persona pueda guardar los mandamientos y sea salva. Lo que el Señor quiere hacer es que lo va a confrontar precisamente para que él se dé cuenta que ninguna persona se puede salvar cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios, porque nadie los puede cumplir. Y es lo que va a hacer a continuación con este joven. Le menciona 6 mandamientos, le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Son 5 de los 10 mandamientos que vienen en la ley moral que el Señor les da a Moisés en el monte Sinaí. Y agrega, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son 6 mandamientos que el Señor le da en ese momento. Ante estos requerimientos, el joven le dice, Señor, yo no tengo ningún problema con esto. Yo estos mandamientos los he guardado desde pequeño. Todo lo que tú me dices que yo haga, yo ya lo he guardado desde pequeño. Ahora dime qué más me falta por hacer. Yo quiero la vida eterna. Ya guardé los mandamientos, dime qué más me falta por hacer. Ante esta pregunta, el Señor va a probarle que es imposible que guarde los mandamientos, y entonces ya le dice, ok, muy bien, ahora solo te falta que hagas 2 cosas. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y entonces sí, ven y sígueme. Dice la Escritura entonces que al escuchar estas palabras, el joven se puso triste, como dice aquí, versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, si nosotros vemos este diálogo, nos vamos a dar cuenta que el joven no era malintencionado. Este joven, de hecho, era sincero en su apreciación de él mismo. ¿Y por qué era sincero en su apreciación? Porque él mismo entendió que estaba muy arraigado en sus posesiones y prefirió retirarse que seguir a Jesús de manera falsa, de manera hipócrita. Él no quiso fingir que tenía la voluntad para dejarlo todo y seguir a Jesús. Él dijo, no puedo seguirte de esa manera. Tengo muchas posesiones, quiero disfrutarlas y prefiero disfrutar mis posesiones que seguir. Así que no busca a Jesús, no lo hace falsamente, no finge que tiene la voluntad para dejarlo y seguirlo. Ahora la tristeza, dice que se fue muy triste el joven. La tristeza que se habla aquí es una tristeza pasajera. No es una tristeza realmente que brote de un corazón honesto, de un corazón arrepentido. No es una tristeza que realmente brote de un corazón que quiere realmente servir al Señor. Puesto que si este joven hubiera realmente sentido esa tristeza, deja todo lo que tiene y va y sigue a Jesús. Entonces su tristeza es una tristeza que muchas veces las personas sienten de manera pasajera. Sin embargo, es más el deseo que tienen de sus posesiones, del disfrute de las posesiones, que seguir al Señor. Este evento sirvió para enseñar a sus discípulos la dificultad que tiene una persona de desapegarse de sus bienes y de seguir a Jesús. De hecho, no se necesita ser muy rico para ser apegado a las posesiones. Hay personas que tienen pocas posesiones
sin embargo, son apegados tanto a ellas, apegados a los bienes materiales o a las cosas que tiene, que son tan apegados como aquellos que tienen muchas cosas y les cuesta trabajo seguir a Jesús. Eso es lo que el Señor les va a hacer a este hombre. Es de esta manera lo que el Señor les dice, que incluso los ilustra con una figura para que se den cuenta lo difícil que es que una persona que tenga posesiones se deshaga de ellas, se desprenda de ellas, deje el disfrute de ellas para seguir a Jesús. Dice el versículo 23 y 24, les da la figura siguiente, les dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Dice el Señor entonces con él, enseguida, al oír esto, los discípulos quedaron muy asombrados. Cuando escuchan los discípulos que el Señor les dice que es muy difícil que entre en el reino de Dios un rico, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, es una figura de exageración, por supuesto, pero es así lo que el Señor trata de demostrarles. Que enseguida lo que ellos entienden por esto es un asombro, porque ellos estaban acostumbrados, de acuerdo a las costumbres de la época, a que un rico podía hacerlo todo. Ellos estaban acostumbrados en un país donde el poder de Roma, la riqueza de Roma, el poder de los judíos era tan avasallador que prácticamente ellos podían hacer todo. Incluso al César se le dominaba el Señor, como si él fuera el dueño o el creador del mundo. Incluso el César era el dueño. Entonces, así de que cuando oyen esta palabra del Señor Jesucristo, que es muy difícil que los ricos entren en el reino de los cielos, dicen: ¿cómo es posible? Dicen, ellos expresan en el versículo 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron de gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? La costumbre de ellos ver a la gente rica pudiendo hacer todo se iba incluso hacia los fariseos y a los miembros del Sanedrín, quienes procuraban ellos orgullosamente que ellos estaban destinados a la vida eterna. Todo se basaba en que todos los ricos podían hacer lo que querían, dada su riqueza y su poder. Esto lo hacían presuntuosamente los fariseos y los del Sanedrín, dada su condición económica y religiosa. Por eso ellos diezmaban, por ellos promulgaban el diezmo, por eso ellos cuando daban hacían sonar trompetas, hacían sonar tambores de que ellos estaban dando más que los demás, porque ellos creían que de esa manera ellos tenían ganada la entrada al reino de los cielos. Vayan a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 41 y 42. Dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una pobre viuda y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ahora, esta misma mentalidad que tenían los discípulos acerca del poder de los ricos para hacer todo lo que quisieran, incluso comprar la entrada del reino de los cielos, fue una mentalidad que se fue extendiendo a través de los tiempos. Ya en la Edad Media, en la iglesia de Roma, se daba mucho lo que se llamaban las indulgencias. Quizás algunos de ustedes han escuchado hablar de las indulgencias. Las indulgencias era un pago que las personas hacían de acuerdo a la doctrina de la Iglesia Católica. Las indulgencias era un pago que las personas hacían con el objeto de sacar a sus seres queridos que ya habían muerto del purgatorio o incluso del infierno para llevarlos al cielo. Era un pago económico que hacían. En el siglo XVI, el Papa León X
se decidió a construir lo que se conoce como la Basílica de Roma, esa faustosa iglesia riquísima en tesoros que tiene la iglesia de Roma. Decidió a construirla el Papa, y para tal efecto lo que hizo fue hacer una campaña para recolectar dinero para la construcción de esa obra. Y para ello contrató a un obispo de Alemania que se encargara de coordinar toda aquella cobro de indulgencias, y este obispo contrata a un fraile dominico llamado Johannes Tetzel, que era el encargado, sería el encargado, era un experto en mercadotecnia, como diríamos el día de hoy, que sería el encargado de cobrar ese dinero. En este contrato, estos obispos hacían el trato con el Papa y decían: de lo que nosotros cobremos va a ser la mitad para nosotros, la mitad para Roma. Así que era un negocio redondo. Este hombre que era un experto, Johannes Tetzel, era un experto en ese tipo de situaciones. Recorría poblado por poblado, incluso haciendo obras de teatro dramáticas donde se presentaban personas quemándose en el infierno, con el objeto de motivar a la gente para que diera dinero, y les decía: si tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu padre están en el infierno, deposita en esta cajita. En cuanto suene la moneda, ellos decían, en cuanto suene la moneda, el alma de tu ser querido sale del infierno y se va al cielo. Entonces presentaban las cosas de manera dramática. Así que continuó creyéndose la idea de que las personas pueden ganarse el reino de los cielos por medio de dinero, por cuestión económica. Ahora, por extraño que parezca, y de hecho esto, como una observación nada más, de hecho esta acción fue una de las acciones que motivó a Martín Lutero para iniciar el movimiento de reforma. Una de las acciones que él puso en sus 95 tesis que clavó allá en la Catedral de Wittenberg y dio inicio a la reforma que hoy nosotros disfrutamos, de ese cambio que hubo en aquella ocasión. Ahora, por extraño que parezca, esas creencias acerca de que se puede ganar el reino de los cielos por medios económicos, también en nuestras épocas y en iglesias cristianas, también se promulga aquella idea de que se puede ganar el reino de los cielos. Ya no se le llama indulgencias, pero se le llama diezmo, se le llama entre más das, dicen en esas iglesias, entre más des aquí a la congregación, más favor tendrás ante Dios. Eso todavía se usa, así de que no era únicamente exclusivo de aquellos tiempos, sino que hoy también en algunas iglesias, ya no digamos en la iglesia de Roma, que se siguen haciendo las indulgencias, sino también en las iglesias evangélicas se da también esas creencias. Esta idea que tenían sobre los ricos y poderosos, entonces, fue la razón por la que ellos preguntaron si los ricos con todo su dinero, como dice el versículo 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron de gran manera diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Versículo 26. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Con esta respuesta, el Señor les hace ver que la salvación de los hombres por méritos propios es imposible. Es imposible que una persona se salve por méritos propios. La soberanía de Dios se manifiesta para la salvación. La soberanía de Dios para salvación se manifiesta en esta declaración que hace nuestro Señor Jesucristo de manera contundente. Aquí de manera contundente el Señor le está diciendo: para los hombres esto es imposible. La salvación para los hombres no es posible, mas para Dios todo es posible. Esa es la soberanía de Dios para la salvación. Para Él todo es posible, para el hombre no puede salvarse. Nadie puede salvarse ni con obras, ni con dinero, ni con diezmos, ni con indulgencias. Romanos 8:18. Romanos 8:18. Dice así. Perdón, es Hechos 8:18. Disculpen, es Hechos 8:18. Dice: cuando vio Simón
por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Nada, el dinero no puede comprar la salvación. Tampoco se puede salvar a alguien por algún deseo propio o por libre albedrío, como dicen algunos que se salvan por el libre albedrío que tienen, porque nadie es capaz de buscar la salvación, sino que Dios es el que lo busca y el que lo da. Romanos 3, 10 y 11. Romanos 3, 10 y 11 dice de la siguiente manera: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahí mismo Romanos 9:15. Romanos capítulo 9, versículo 15 dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ante esta afirmación de Jesús, Pedro le pregunta acerca de la recompensa que recibirán ellos. Pedro inmediatamente se da cuenta de que el Señor le está diciendo que es por él, por lo que ellos van a ser salvos, porque el Señor cuando le dice al joven rico: ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Entonces el apóstol Pedro, ante esa situación que se estaba presentando, el apóstol Pedro le dice: bueno, si nosotros ya hemos dejado todo lo que teníamos y ya te seguimos, entonces ¿qué recompensa vamos nosotros a recibir por haber hecho todo ello? Versículo 27 y 28 dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Seguramente al oír aquello, Pedro y sus compañeros se sintieron llenos de gozo, se llenaron de gozo con esto que el Señor les acababa de decir. Realmente la recompensa que ellos iban a recibir era mucho mayor que lo que ellos estaban esperando. La palabra tronos está relacionado y estaba relacionado, sobre todo en aquel tiempo, con la palabra reyes. Así que cuando el Señor les dice que van a sentarse en 12 tronos, ellos prácticamente estaban entendiendo que iban a estar en el reino de los cielos, no como simples vasallos, sino como unos reyes. El estar sentado en un trono era algo para reinar sobre alguien. Nadie se sentaba en un trono si no era un rey. Así que ellos entendieron o creyeron entender que lo que estaban ellos a ser destinados era a ser reyes en el reino de los cielos, porque iban a sentarse en tronos. Sin embargo, esta era solo la primera parte del discurso que el Señor les quería dar. Vamos al versículo 29. Dice: y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Estas palabras llevaban la intención de hacer entender a los discípulos que la recompensa por seguir al Señor no se limitaba únicamente a ellos. Los tronos que ellos esperaban recibir no únicamente iba a ser para ellos, sino que iba a ser para todos aquellos que recibieran la vida eterna. Todos aquellos que tomaran la decisión de seguir a Jesús, sin importarles dejar todas las cosas que les impidieran hacerlo, recibirían la misma recompensa que ellos. Y no tan solo heredarían la vida eterna, sino también, al igual que los apóstoles, estarían sentados en tronos y reinarían junto a Jesús. Vayan a Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis 3, 1. 3:21. Apocalipsis 3:21.
Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Todos aquellos que recibirían la vida eterna, les dice a Pedro, no únicamente ustedes estarán allá sentados reinando en el trono. Es más, de hecho, nosotros seríamos más privilegiados todavía que Pedro y los apóstoles. Ellos iban a estar sentados de acuerdo a lo que dice aquí. Por supuesto, el contexto es otra cosa, pero no es el tema a tratar. Pero si lo viéramos desde este punto, seríamos nosotros más privilegiados. Pedro y los apóstoles estarían sentados en 12 tronos. Nosotros estaríamos sentados en el trono con Cristo. Y Cristo en el trono con su Padre. Así que seríamos nosotros más privilegiados de acuerdo a esto. Pero el contexto es de otra manera, pero de la misma manera estaremos allá con el Señor, sentados junto con Él. Ahora, dice el versículo 30, y estas palabras son las en las que el Señor va a basar la enseñanza de la parábola que vamos a continuación a meditar en ella. Versículo 30 dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Muchos primeros serán postreros y postreros primero. Así que considerando este pasaje del joven rico y el diálogo que tiene con sus discípulos el Señor, vamos ahora a considerar la parábola de los obreros de la viña. Dice versículos 1 al 16, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado solo 1 hora, y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, añadiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los elegidos. La mayoría de nosotros probablemente conozcamos algún viñedo. Aquí cerca de la ciudad, para el sur, yendo para Ensenada, tenemos nosotros muchos viñedos, una zona vitivinícola ahí, el Valle de Guadalupe. También acá al norte de nuestra ciudad, en el estado de California, hay muchos viñedos, así es de que probablemente la mayoría de nosotros conozcamos los viñedos. Ahora, un viñedo es una plantación de vides, de plantas de uvas, de las cuales, pues en tiempo de cosecha se arrancan las uvas, ya sea para venderlas de manera de mesa, uva, lo que le llaman uva de mesa, o lo que le llaman también la fabricación del vino. Cuando es época de cosecha, los dueños de los viñedos contratan jornaleros de forma temporal para recoger las uvas. Y estos dueños de los viñedos, ya sea ellos o sus empleados, van a los pueblos que se encuentran cerca, y por lo regular los hombres se encuentran en la plaza o en alguna calle donde esperan ser contratados para ir a la cosecha de la uva. Lo mismo que se hace con la cosecha de otras frutas de temporada. Así de que
Nosotros prácticamente pues estamos familiarizados un poquito de eso, pero así es como lo hacen. Ahora, el padre de familia o el hacendado de esta historia tiene un viñedo, dice que tiene un viñedo, tiene una viña. Es época de cosecha, así de que decide ir a contratar jornaleros temporales, jornaleros que únicamente los ocupe para la cosecha de la uva. Entonces dice la parábola que va al pueblo, va a la plaza del pueblo y comienza entonces a contratar, según la parábola, va muy de mañana, a las 6 de la mañana, de acuerdo al horario judío, lo que significa aquí a la primera hora es las 6 de la mañana, el horario judío, y va al pueblo a las 6 de la mañana, que era cuando se acostumbraba a iniciar la jornada de trabajo. Una jornada de trabajo duraba 12 horas en aquellos tiempos, que iniciaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde, que era el tiempo más o menos que duraba el sol o la luz del día. Va, dice el Señor, entonces, dice la parábola, el Señor en su parábola dice que este hombre va y contrata a los primeros a las 6 de la mañana y va y los contrata por un denario. Un denario era una moneda romana de plata con el cual se pagaba a los soldados romanos. O sea, un denario tenía el valor de una jornada de un soldado romano que eran bien pagados. También por un denario se pagaba a un obrero especializado, no un jornalero. Un obrero especializado se le pagaba también un denario. Así que la cantidad que este hombre va y les ofrece a los jornaleros es más que generosa. Por lo tanto, estos jornaleros aceptan inmediatamente, dicen van y sí van a la viña. Pero resulta que el jornalero necesita más trabajadores y va a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana va el jornalero, el dueño de la viña regresa por otros obreros y no les dice que les va a pagar un denario, les dice, les voy a pagar lo que es justo. Lógicamente esos jornaleros probablemente hacen en su mente, hacen operaciones y calculan pues que no va a ser un denario lo que les va a pagar por cuestión lógica, pero van haciendo ellos meditando en ellos cuánto iban a ganar. A las 12 del mediodía, dice aquí a la hora sexta, versículo 5, hora sexta y novena, es decir, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde, regresa nuevamente el señor de la viña y contrata a otros obreros y les dice, vayan a trabajar y les voy a dar lo que es justo. Y ya para las 5 de la tarde, faltando solamente una hora para que terminara el jornal, regresa el Señor y les dice, ¿por qué están aquí desocupados? Y le dice, porque nadie nos contrata, Señor. Entonces dicen, vayan a mi viña, yo los contrato y les voy a dar lo que es justo. Es muy probable que estos hombres fueron a trabajar y han de haber pensado, únicamente vamos a recibir una parte muy pequeña, quizá una especie de limosna, pero pues era preferible a no tener nada, a llevar algo de comer a sus casas. Quizá les alcanzaría para muy poco, pero esa era la idea que ellos llevaban. Cuando termina el jornal, el jornal laboral, el señor de la viña le dice a su mayordomo o a su administrador, le dice, ya terminó la jornada, págales a los obreros, pero comienza a pagarles desde los últimos que contraté hasta los primeros que contraté. Cuando los últimos, dice la parábola, que cuando los últimos contratados se dan cuenta que los primeros contratados, se dan cuenta que los últimos contratados, los que los contrataron a las 5 de la tarde, recibieron un denario, les dio mucho gusto, se alegraron porque dijeron, este hombre sí es bondadoso. Y si a ellos, que nada más trabajaron una hora, les dio un denario, seguramente a nosotros nos va a dar más denario, nos va a dar unos 12 denarios, de acuerdo a lo que ellos seguían haciendo cálculos. Sin embargo, cuando el administrador les llama a los demás, tanto a los que contrataron a las 9 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, a todos les da por igual un denario. Entonces dice la parábola que molestos por esta situación, ellos consideraron que habían abusado de ellos. Los primeros contratados consideraron que había sido un abuso de parte del dueño
el que les haya pagado lo mismo que aquellos que habían trabajado tan solo una hora, y van con el hacendado diciéndoles que era injusto lo que habían hecho con ellos, porque ellos habían trabajado sus 12 horas y aún eso lo habían hecho ante los rayos inclementes del sol, cuando los otros habían trabajado una hora y ya con el frescor de la tarde. Es entonces que el hacendado les dice: yo no he cometido ninguna injusticia con ustedes. Yo cuando los contraté, yo hice un trato con ustedes y les dije que les iba a pagar un denario por el día de trabajo. ¿Cuánto se les pagó? ¿Un denario? Un denario fue lo que nosotros habíamos convenido en hacerlo. Ahora les dice el Señor: si yo decidí darles a los demás también un denario, ¿acaso no tengo yo la libertad de hacer con mi dinero lo que yo quiera? Puesto que es mi dinero, es mi viña, yo puedo hacer con ello lo que yo quiera. Yo soy el dueño de todo esto y puedo hacer con ello lo que yo quiera. Y le dice el Señor: ¿les molesta acaso que yo sea bondadoso? Entonces le refiere el Señor las mismas palabras que les dijo a sus discípulos en el pasaje anterior, y les dice: así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Esta frase aparentemente es un poquito difícil de entender, porque se pone uno a pensar y dice: no entiendo cómo los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Cómo estará la situación que el Señor nos quiere dar a entender? Sin embargo, en el idioma original, la frase que se utiliza aquí da la idea como de una carrera. Una carrera en la cual los que salen primero, al llegar a la meta, son empatados con los que salieron al último. Y los que salieron al último, por lo tanto, llegan igual que los que salieron primero. Esto es lo que da la idea, una carrera en la cual todos llegan igual. No hay una injusticia en todo esto, en parte del dueño de la viña, cuando él les da lo demás, pero sí les dice a ellos: los primeros serán postreros y los primeros serán primeros. Así de que en esta carrera, en lo que significa esta frase, es que todos llegaron de alguna manera empatados. Ninguno quedó rezagado, pero ninguno tampoco de los últimos llegaron igual que los primeros que salieron llegaron igual. Así que como mencionamos al principio, todas las parábolas tienen una sola interpretación o un punto focal en lo cual se quiere dar una lección, como en este caso la lección, como ya vimos, es la soberanía de Dios en la salvación. No hay ninguna injusticia en el Señor cuando otorga la salvación por gracia. No hay ninguna injusticia, porque cuando el Señor a uno los deja sin la gracia, lo único que está haciendo precisamente es aplicando la justicia. Si el Señor aplicara la justicia en todos nosotros, en toda la humanidad, ninguno sería salvo. ¿Cuántas veces escuchamos nosotros a personas que no conocen del Señor, que están pasando por alguna situación o sufren algún agravio y dicen: Dios es justo y Él va a dar a uno, Dios es justo y Él va a dar a uno lo que corresponda? Si Dios utilizara la justicia, entonces nadie pudiéramos ser salvos. Sin embargo, Dios utiliza la gracia, y esa es lo que se llama la elección para salvación, en la cual el Señor utiliza la gracia para aquellos elegidos para salvación y utiliza la justicia para aquellos que deja fuera de la elección de la salvación. No hay ninguna injusticia en el Señor cuando toma esta soberanía para hacer como Él ha determinado que se haga. Entonces, el punto esencial sobre esta parábola, es precisamente la soberanía de Dios en la salvación. Sin embargo, como comentamos, aun cuando el punto focal de la elección que se da es la soberanía de Dios para la salvación, vamos a ver nosotros 4 enseñanzas que se derivan de este punto precisamente. Vamos a ver nosotros 4 enseñanzas que nos narra la parábola, derivadas de la salvación, de la soberanía de Dios para la salvación. La primera enseñanza que nos deja es que la salvación es una obra de la soberanía de Dios. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 16.
Juan capítulo 15, 16. Dice, el Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Nosotros no elegimos al Señor como nosotros ya lo estuvimos reiterando constantemente. No es una elección que nosotros hagamos para el Señor, sino que el Señor es el que nos elige a nosotros para la salvación. La segunda enseñanza que nos da esta parábola es que Dios llama a salvación en el momento que quiere. Tito capítulo 3, versículo 4 y 5. Tito capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Cuándo entonces, cuándo se da el momento de la salvación? Cuando se manifiesta la bondad de Dios, nuestro Salvador, para con los hombres. Es el momento en que se da la salvación. La tercera enseñanza que nos deja la parábola es que el mismo valor tiene la salvación para quienes llama primero que para los que llama después. La salvación tiene el mismo valor para aquellos que ha llamado primero que para aquellos que llama después. El mismo valor tuvo la salvación para el ladrón en la cruz que murió y tuvo la salvación tan solo unas horas antes de morir, que para el profeta Samuel, que desde pequeño fue consagrado por su madre a Dios. Es el mismo valor de la salvación. El mismo valor de la salvación la tiene para el apóstol Pablo que para Timoteo, que desde pequeño fue instruido en las Escrituras. Esa es la enseñanza que nos deja. Los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Y número 4, la enseñanza que nos da también es que todos los escogidos estaremos reinando con Cristo. Para Apocalipsis 3:21 nuevamente para leerla. Apocalipsis 3:21 nuevamente dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si bien habrá recompensas de acuerdo al trabajo de cada obrero, la salvación por gracia será igual para todos los elegidos. Y hermanos, estas aplicaciones son de gran gozo para aquellos que hemos decidido todo y seguir a Cristo. No hay mayor satisfacción, no hay mayor gozo el que nosotros podamos decir, he dejado todo y sigo a Cristo. Las cosas de este mundo van a pasar. Todas las cosas de este mundo, aún las aflicciones también van a pasar. Probablemente nosotros estemos pasando alguna aflicción, alguna enfermedad, algún dolor. Y sin embargo, el Señor ha puesto en nosotros la intención, en nuestro corazón, la intención, la satisfacción y el consuelo de saber que estaremos en su presencia, si es que hemos dejado todo y seguido a Cristo. Y dejar todo y seguir a Cristo no se refiere a que nosotros tengamos que vender, como el joven rico, vender nuestras posesiones y darlas a los pobres. Significa que de ser necesario, deberíamos de hacer esto. De ser necesario, deberíamos ver la necesidad de las personas, y no porque nosotros seamos salvos por obras, simplemente porque Dios haya depositado en nosotros ese deseo, ese corazón desprendido, ese corazón de que para nosotros debe de tener más valor la obra de Cristo, el trabajar para Cristo, que el estar pensando en las cosas materiales y apegarnos a ellas. Así que para nosotros debe de ser un gran gozo estas aplicaciones, esta parábola que hemos visto es un gran gozo, que no importa si salimos al final de la jornada o al principio de la jornada, todos llegaremos a disfrutar de la presencia de Dios. Los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Pero si usted, amigo, amiga, que nos ve o que por el internet aún no ha tomado la decisión de dejar todo y seguir a Cristo, y se hace como aquel joven rico que le da más valor a las cosas materiales que al seguir a Cristo, piénselo bien. Tiene la oportunidad de estar escuchando el Evangelio, la palabra de Dios, y tienes oportunidad de tomar esa decisión.
de dejar todo y de seguir a Cristo. Dice el pasaje que el joven rico se fue triste. Era una tristeza pasajera, como le digo, porque si hubiera sido una tristeza real, se hubiera regresado con Cristo. Sin embargo, su tristeza va a ser aún mayor. Este joven rico que se puso triste, su tristeza va a ser aún mayor cuando vea que todas aquellas cosas a las cuales estuvo apegado van a perecer, van a desaparecer. Y entonces él se encontrará al final de sus días arrepintiéndose de por qué desaprovechó la oportunidad de dejar todo y de venir a Cristo. Vamos a orar, hermano. Bendito Dios, gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Padre, porque aun cuando nosotros nos resistimos para seguirte, tú eres fiel, tú eres paciente. Tú nos amas y nos atraes con esas cuerdas deleitosas, Señor, hacia ti. Ayúdanos, Señor, a despegarnos de todo aquello que nos estorba para seguirte. No importa, Señor, el dolor que nos cause, no importa la incomodidad que pueda causarnos. A veces flaqueamos, Señor, y a veces dudamos realmente de poder seguirte, Señor, y nos arrepentimos y clamamos para que nos des más fe y caminamos, Señor, de esa manera, pero sabemos, Padre, que tú tienes un propósito para nuestras vidas. Ayúdanos a comprenderlo y ayúdanos a valorar que no hay nada mejor que servir, que seguirte, y que las cosas materiales, Señor, van a perecer y desaparecerán algún día, pero la vida eterna estará ahí contigo y estaremos nosotros disfrutando también de tu presencia, reinando, Señor, contigo en los lugares celestiales. Que seamos nosotros oyentes diligentes y podamos aplicar esta palabra para nuestras vidas, para nuestro crecimiento, nuestra santidad, pero sobre todas las cosas para glorificar tu bendito y santo nombre. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.